Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el curso anterior hicimos algunas cositas, hablamos algo, hicimos como una introducción. Como les digo, soy ignorante en esta cuestión, tengo que investigar un poco, mirar un poco. A ver, algunas de estas comparaciones sería interesante entre Pilato y Galión. Las actitudes, no nos olvidemos que en la palabra de Dios, peñandellas esa, peñandellas en dúa, siempre apunta a actitudes. Actitudes dicen, va ella pañande, ñambapo, va ella pañande, ya actúa, va ella pañande, ya reacciona ante ciertas problemáticas que se nos presentan. Bien, eso es lo que va tu actitud. ¿Cuál es tu forma de pararte ante las cosas? Vaya para vaya para mañana, vaya para ella, vaya para aceptar situación pea. Bueno, así es que vamos a mirar un poco este aspecto lindo, importante de lo que estamos viendo, pero si son cuestiones de palabras y nombres de su ley, pues véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Llévala a juzgar, la nace concernir ya se. Vean ahí de mí, ella ya lleva la cururu, no es de mi pozo, vean ahí de mi pozo. Ahora entonces siendo igual. Allá ya está acá, 1, 2 años por nota, pero siendo por recibirme. Ya en el 14 habíamos visto esta reacción así directamente de Galión. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Sería razonable, o sea que Galión no está diciendo, o lo que sea, pero él hace una distinción. Galión es una persona que piensa. Galión en este sentido se te pone como un verdadero filósofo, entonces. Piensa, mira, procura entender y, por lo tanto, ahora directamente dice, no, si se tratara de algún crimen, entonces es justo y necesario porque esto me corresponde a mí. Pero es una cuestión religiosa, es una cuestión de ustedes. No tiene nada que ver conmigo. Yo digo, estoy condenado, yo ahí Pilato la condena por algo que no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la cuestión nuestra, de esa ley nuestra. Ellos están haciendo su pensamiento, nombres, por eso le va diciendo,
si se trataba de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley. El asunto se concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Yo no quiero ser juez, entre otras cosas. Si él no quiere ser juez, entre otras cosas, quiere decir que él está llegando a una cierta madurez, ¿verdad? O Galión ya es verdaderamente un filósofo que está diciendo, no, aquí yo estoy para poner justamente orden en cuanto se refiere y se respecta a mí. El aspecto político, el aspecto, claro, después de disturbios, lo que sea, si eso comienza a ver, yo voy a tomar cartas en el asunto, pero tratándose de nombre, y pesas en ganas apeo y coana, como que se le estuviese dictando lo que Dios tiene que hacer en la vida de usted o cómo tiene que hacerle, peandas ahí de 5 meses, peandas de 5 meses, peandas de tu hija en baile. Así que pero pase con ahí, ani bebe yuse a ver pemacane ahí. Entonces Galión impone, ¿verdad? Impone esto, todos los griegos apoderándose después. Se van a enojar después los griegos. Se van a enojar. Y los judíos se van a enojar aquí. ¿Y por qué? Porque de cierta manera Galión de un plumazo le está solucionando el problema. Le está diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo, no me concierne. Y entonces, tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo desde el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 18, del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusen. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Y continúa. Jeremías también. Oye, que Jaime venían de ya en donde. Pero aquí están las dos realidades. Queridos amigos, es lo que pasa con nosotros. Tiempo de Cuaresma, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Pero peala ñañe ponanduana. Estamos ñañande. Pero siempre, queridos hermanos, tenemos esta hermosa posibilidad. Hoy los medios de comunicación que nos hacen llegar, ¿verdad? Continuamente, por todas partes, ñañe bombardea para que podamos hacer el bien, queridos hermanos. Porque siempre escuchamos cosas lindas, positivas, y más aún, no solamente por querer hablar de dulce de leche, sino que sobre todo porque estos son los valores que Dios nos está diciendo que son elementales y fundamentales para que una sociedad pueda realizarse. Cuando la ñandera pena, cuando la GPS y negativa la ñase, pemba eva y estawi, ¿verdad? Y sin embargo, y yo veo ahí a llevar. El Señor justamente, y aquí a través de Jeremías, vengan, tramemos un plan contra Jeremías porque no le faltará la instrucción. Es decir, y después la iba ahí con aoñe eajina, con aoñe embareña dejina. Esto me disturba, esto no me gusta. Lo que dice el profeta, lo que dice Dios,
lo que dice la iglesia, lo que dice, en fin, el que predica. Y después viene la segunda parte, tramemos, vamos a hacerlo desaparecer, inventemos algún cargo contra él. Y después entonces, evidentemente, ¿acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Dice Jeremías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Aquí está mi vida, hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros, Por valles oscuros anduvo mi ser. anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame
vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 del 12 hasta el 17 en esta oportunidad, cuando Pablo está compareciendo ante el procónsul Galio. Y decíamos aquí que tenemos que tener datos bien fidedignos, bien históricos. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. Nos quiere desencarnar, decíamos en el bloque anterior. Y andan ya de cosas que no son tangibles. La acción de Dios es la acción en la vida, en el corazón, en la mente, del hombre que piensa, que razona. La religión no es irracional. Muchas personas, lastimosamente, influencia protestante, se nos vuelve una religión irracional. Y sin embargo, ya de por sí, aquí hay una gran contradicción si nosotros decimos religión irracional, porque no puede existir una religión irracional. ¿Por qué? Y porque tenemos que entender el significado de lo que es religión, religarse, ligarte, unirte nuevamente, ¿a qué te vas a atar? ¿A qué va a por el sentido y el entendimiento, el conocimiento, el saber qué es, de dónde venís, cuál es tu existencia? Es un existencialismo profundo, ¿verdad? Entonces, el aspecto trascendental. Y es una pregunta cuestionadora, pero demasiado amplia, demasiado grande, y no es fácil, ¿verdad? Porque ya de bebé ya es cara, ya mañana, ya es sana, mueve y catuta la ñanguaje, ¿entiendes? Y ahí estamos entrando en uno de los elementos fundamentales, esenciales de lo que es
la vida del hombre. Porque nosotros nos religamos de acuerdo a lo que llevamos un poco en la cabecita, en nuestra visión, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra formación. Depende sí, depende ru, depende abuela, depende comunidad, depende netá, lleva, de monga cuágina. ¿A qué nos estamos religando? Y cuando hay corrupción, por ejemplo, nos estamos religando y pensamos que nuestra existencia gira siempre en torno al saqueo, gira en torno a la corrupción, gira en torno al robo, gira en torno al planillerismo, gira en torno al amiguismo, gira en torno a aquello. O sea, yo me estoy religando. Entonces ya con la C4, con la C grupo, con la C influencer, ¿entiendes? Entonces nosotros nos quedamos ahí atados, las manos atadas, ¿entiendes? Nos quedamos así. Y todos estamos atados de una o de otra manera. Así que ese yo que algo importante es que de ya el año ando ponarnos allá de ya no va a para no y dice que es la palabra de Dios solamente. Él es el que nos hace libres. La libertad es entonces la libertad de la conciencia. Y esa libertad de la conciencia solamente la tenemos cuando entendemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mientras estamos supeditados o estamos manejados por un poder fatídico, por un poder humano, por un poder, ¿verdad?, que se nos impone, ciertamente que nosotros nunca vamos a ser libres. Nosotros a todo eso le llamamos pecado. ¿Pero por qué le llamamos pecado, queridos amigos? Porque el pecado es una acción nuestra, el pecado es una deliberación, es decir, es una decisión nuestra en hacer aquello que no tenemos que hacer. En síntesis, de reikua ponajina la pean de ella poñanaja, jareya poreina. Libre, libertad, o si no, no existe pecado. Libremente asumo hacer este camino que me lleva al mal, que nos lleva al mal, que destruye mi sociedad, que destruye a mi nación, que destruye en síntesis la creación de Dios. ¿Entendemos? Yo pienso que esto es esencial y fundamental. Upeareña de Yecuaponana veía llevan es decir la palabra pecado. Pecado es cuando entra tu decisión. Es decir, eso se llama libertad. De Yecuapona, Dicatuin de Reñen Botauen de Yupehoy. Porque vos, en tu conciencia, vos sabés bien si estás robando, vos sabés bien si estás haciendo mal, vos sabés bien si le estás asesinando a alguien, vos sabés bien si le estás destruyendo a un hermano tuyo, vos sabés bien si le estás despojando a alguien de su tierra, vos sabés bien que estás envenenando el ambiente, o sea, todo. Eso a nadie le podemos pedir más que a tu propia conciencia. Porque nuestra conciencia es la que va a regir el accionar de nuestra propia vida. Y esto es maravilloso aquí, ¿verdad? Porque entonces el hecho de que entramos en esta situación, de que conocemos verdaderamente nuestro camino, entonces eso nos va a ayudar para que podamos salir de las situaciones negativas. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Venga. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿A qué esperas? Sí, yo tomaré café. Bueno, si es de verdad.
Como en el chiste. ¿Como en el chiste? Sí, son dos personas. Le dice el uno al otro, ¿quieres café? El otro le responde, no, lo siento, me pone muy nervioso. El otro le contesta, no te preocupes, este café es de mentira, sucedáneo. A lo que el otro le responde, es justamente eso, lo que me pone nervioso. No es muy buen chiste. Gracias. ¿Has probado el café italiano? ¿Alguna vez? Dicen que es el mejor del mundo. Yo personalmente lo creo. Incluso han creado su propio instituto para proteger su grano de café y su proceso. ¿Sabe dónde está la clave? Es la técnica. El proceso. El café no tiene ni que oler a nada, ni tener ningún tipo de aditivo. La clave es la técnica. Cuando se juntan el café y el agua. Seguir los parámetros. Meticulosamente. Los dos sabemos por qué estoy aquí. Eso no tengo la menor idea. ¿Sabes qué? Creo que al final sí que me apetece un café. Siéntate. 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 Estamos en busca de 6 sacerdotes que sabemos que se han refugiado en esta región. Es muy sencillo. Me dices dónde están y te dejaremos en libertad. Mira, yo creo que tú y yo no somos muy distintos. Los dos queremos un mundo mejor, un mundo sin guerras. Pero, ¿quieres exterminarnos? ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque para que no haya guerra tampoco tiene que haber enemigos. No somos vuestros enemigos. Sí, lo sois. Lo sois. Os oponéis a todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no nos dejáis en paz construir nuestro mundo sin sufrimiento? Sin alguien que nos diga lo que no tenemos que hacer. Mirad, si no nos dices dónde está, vamos a tener que matarte. ¿Y de qué te va a servir eso? ¿De qué te va a servir? ¿Qué gana el mundo si tú estás muerto? Nada. No gana nada. Sacrificio aquí. En una asquerosa furgoneta. Para nada. ¿Y sabes lo que va a pasar? Morirás. Y nadie se va a acordar de ti. No sabes lo que dices. Pero no lo entiendo. ¿Por qué lo haces? Por amor. Quiero mi rosario. Venga. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿A qué esperas? No lo entiendo. ¿Por qué lo haces? Por amor.
Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme, Yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu tendrán. Soy camino, soy la vida, yo soy la verdad. Yo soy camino y verdad. Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán Por al mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte
para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, siempre, que nos acompaña, ¿verdad? Presentar contra Pablo cargos ante el procónsul Galión. Es toda una temática muy interesante. Fuimos comparando, mirando un poco. Tenemos que interiorizarnos siempre un poco mejor. También las actitudes. No nos olvidemos que nosotros siempre buscamos detrás de la Biblia, porque la Biblia, como dicen los grandes estudiosos de la Escritura, se lee debajo de los renglones. La Biblia no se lee en forma literal. Para la interpretación bíblica. Y por eso que después estamos ahí esperando cosas que en la terminología simbolística, en la terminología bíblica tenemos aquí delante de nosotros, ¿verdad? La gente no entendía que esto se encuentra bien en su grupo, que tiene una simbología profunda. Nosotros buscamos literalmente, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Y entonces uno entiende que estamos de catequesis. ¿Saben qué? De catequesis, cero a la izquierda. Y más todavía con esta influencia, como yo siempre digo, ¿verdad? Lastimosamente, sectas, influencias teológicas protestantes, entonces que te llevan a un desencarnarse de la realidad, porque esto se escribe sobre una antropología profunda, primero una antropología filosófica, porque a ver, ya va a calcular, y desde ahí entonces después uno va maquinando, ¿verdad? Pero recuerden que dentro de la filosofía también tenemos maquinaciones muy nefastas también. Hay muchos que piensan de una manera, pero negativísima, ¿verdad? Nietzsche, Maquiavelo, ¿verdad? Pero atención, que no quiere decir que esté fuera de la realidad humana antropológica del hombre, porque está en las escalas y bahía, porque ahí está su ganancia, en su maquiavelismo o en su pensamiento al estilo Nietzsche, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver esta vaina ya calcula o hegeliano, si uno quiere. O sea, hay muchas filosofías como nosotros lo vamos tomando, que podemos interpretarlo siempre a favor nuestro, a favor del que quiere imponerse sobre el otro, ¿entiendes? Sin embargo, el Evangelio tiene totalmente otra filosofía antropológica, porque lee desde una teología antropológica, o una antropología teológica mejor, ¿verdad? Porque siempre partimos desde la encarnación. Peñan de Yaragoña encarnada, pues, hape encarnaciones, dice, y que veñan de Pirebe. Hape y que veñan de Pirebe, upea dice, hinañande, ya ye esa cuaya, ye esa peaña, mañana ya es a peixa ñande, yaguatana, hinaray. Pea la ñande, yara, yerure, ñande, a peixa ñande, con anga, bebé, ñande, pues no hará, ña mañana, veñan de coere. Y esto es lo que justamente aquí le sale al paso con este hombre Galión. Yo por lo menos estoy convencido de que Galión, al ser una persona
latina, hermano de un Séneca, un gran filósofo latino, entonces tiene también unas raíces y una capacidad de reflexión. Sino que al mismo tiempo es capaz de discernir, de entender, de mirar, de buscar, de saber. Y encima ya reflexionamos anteriormente en los bloques anteriores, decíamos y nos preguntábamos nosotros, ¿cómo será que este grupo de judíos consiguieron? ¿Será que era por alguna influencia de alguien que estaba allí ayudando al procónsul? ¿Será que estaba por ahí? De los judíos, evidentemente, alguno que trabajaba con ellos, tal vez. Entonces ella aprovecha una influencia para que ellos puedan tener una posibilidad de encuentro, ¿verdad?, con Galión y presentarle esto. Porque si ya desde el comienzo le hubiesen dicho para hablar de cuestiones de que adora a Dios y viene de una manera contraria a nuestra ley, viene Galión, ya no después de reunión, no, mira, se nos interesa. Pero aquí ellos llegan a entrar con él, ¿verdad? Y llegan a hablar con él. Y ahí es donde él interfiere. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando.
escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación. Santa Misa, catequesis bíblica,
adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yara Ñe'e TV, 20.000 guaraníes. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos en este bloque en que hablamos sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 15, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Esta es la sentencia final aquí de nuestro amigo ¿verdad? Del asunto que tratan con Galión. Galión directamente, tratándose de discusiones sobre palabras y nombres. Palabras y nombres. Esto no me concierne a mí. Vean ahí la ley romana, ¿verdad? Ley romana. Nosotros nos movemos sobre la ley de Roma, sobre todo lo que implica la convivencia en todo caso, ¿verdad? Bueno, pero tratándose de nombres, aquí lo que tenemos que ver es el comportamiento en todo caso, el cómo nosotros actuamos dentro de la sociedad. Ahora, es importante porque después más adelante vamos a ver también un problemita también aquí de Galión.
que a ver, yo presenta por una papilla chata y la anda y coherente, pae. Pero en fin, ya llegaremos a ese punto. Ahora queremos simplemente dar a entender que en su reflexión, es una reflexión muy interesante, porque él dice, tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía. Él es muy respetuoso sobre la ley judía. Bueno, está muy bien. Upea ver con la ley o lo que sea, muy respetuoso. Pero al tratarse de nombres, y al tratarse de palabras, nombres y palabras, que puede ser interpretada de una o puede ser interpretada de otra manera, porque estamos entrando en el aspecto religioso. Japea goñandena ya huerecoya lleva la observa janual arepoco janual, sino que esto entra en el plano ya trascendental, esto entra en el plano religioso, esto entra en un plano que va mucho más allá de lo que es tocable, tangible. Esto se vuelve ya intangible, intocable. Negativo ya poco es, porque estas son ideas, ¿verdad? Estos son principios, estos son valores que tienen que llevar, pero atención, después las ideas, no nos olvidemos que las ideas nos llevan al accionar. En otras oportunidades, en otros cursos, hablamos, porque muchos filósofos recuerdan que decían qué es lo más importante, qué es lo que cambia el mundo. Algunos te decían lo que cambia el mundo aquí es el dinero, lo que cambia el mundo es la política, lo que cambia el mundo, en fin, son las fuerzas de guerra, etc. Y sin embargo, ¿qué es el poder, verdad? La fuerza de guerra, todo esto. Otros filósofos decían, no, aquí el centro de todo lo que cambia es la idea. La idea. Peñite, véalo a cambiar. Y claro, porque si vos tenés poder, tener fuerza, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo vas a usar ese poder? ¿Entendiste? ¿Cómo vas a usar esa fuerza? Porque vos podés usar para ser un gran dictador, para liquidar a tus enemigos, porque tenés el poder guerrero de batalla. Vos podés decir, tengo dinero, el que manda al mundo es la economía, la plata. ¿Cierto? Va a cambiar. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? Porque yo puedo ser un supermillonario, pero y castu hay purupea, por ejemplo, para una concienciación o para ayudar a la gente a organizarse y para que el pueblo, la gente pueda surgir, ¿verdad? Que pueda usar la cabecita, que todo estudie, ¿entiendes? O sea, en una organización, ¿cómo utilizamos los recursos entonces de la economía, del dinero, de la riqueza como tal? Pero para lo mogueta, a la neaca como mogueta, las ideas. ¿Cómo podemos utilizar para hacer un transfuga de primera? Transfuga de primera. Acaparar el poder uno y otro y después hacer lo que querés, ¿verdad? O sea, estas son enseñanzas sagradas, profundísimas, que nos lleva a entender el aspecto antropológico de una antropología filosófica, pero atención, con una influencia tremenda también que va después hacia lo trascendental, porque te hace pensar sobre el sentido de la vida. Jamás. ¿Se acuerdan cuando decía de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde toda su vida? Aquí entonces hay una antropología filosófica, pero ya proyectada también hacia el sentido final de nuestra propia vida. Ahora dice entonces la antropología teológica, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, qué hermoso que es esto, ¿eh? Con esta frasecita, ¿verdad? Tratándose de discusiones sobre palabras, sobre nombres, estas cosas, dice, a mí no me concierne. Esto no me concierne. Nosotros tenemos que madurar y nosotros tenemos que darnos cuenta. Moto para la llevar batata y na lleva peñandere cobeja peñandeneta. Me despido de ustedes por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.